Buenos días. Gracias por acompañarnos en este AMPAC Online, el cual realizamos en conjunto con nuestro patrocinador Plata, Hispatec. El tema del día de hoy es transformación digital agro. El dato supera el relato. Se tratarán 4 puntos en este webinar. 1, agricultura de valor. 2, datos digitales, análisis y decisiones en toda la cadena de valor. 3, eficiencia y sostenibilidad. Y 4, factor humano. Damos la bienvenida a nuestro expositor, ingeniero José Luis Molina Zamora, quien es ingeniero superior agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, José Luis. Cuenta Muchas con gracias. una formación económica y diversos cursos de gestión y dirección en varias escuelas de negocio. Actualmente, director general de Hispatec. Bienvenido de nuevo, José Luis. Muy bien. Muchísimas gracias, Estefanía. Y básicamente, bueno, muchas gracias a todos los asistentes por... Disculpa, Estefanía, ¿no eres Estefanía o sí? Laura Angulo, a tus órdenes. Laura, Sí, director de discúlpame, administración. No hay ningún problema. discúlpame, Laura, porque estaba viendo en pantalla el nombre de Estefanía y me ha confundido. No te preocupes. Eh, bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes que estáis esta mañana en este evento en el que, bueno, voy a intentar transmitir, un poco una ponencia, intentando que no sea demasiado larga, centrada en los mensajes que ha presentado Laura. Sin más dilación, voy a intentar compartir pantalla y compartir una presentación. Bueno, supongo que mi pantalla se ve ya. Es correcto. Es correcto, muchas gracias. Pues directamente empiezo, digamos, esta presentación en la que, por supuesto, encantado de recibir cuestiones, dudas, preguntas o simplemente opiniones o visiones contrapuestas. Encantados de debatir sobre ello y encantados de poder conversar sobre esta temática de la transformación digital agro en un ámbito como el de los cultivos de valor, tan importante para México, para sus exportaciones, para su economía y para su vertebración territorial y económica. Básicamente, empezando por transmitir quiénes somos, en Hispatec, pues, a modo de presentación, pues somos una compañía tecnológica enfocada en software para el sector agro, en concreto el sector agro que se dedica a cultivos de valor, frutas, hortalizas, olivar, viñedo, café, cacao. Contamos con más de 180 profesionales, ingenieros agrónomos, informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de software, de big data, de inteligencia artificial. Estamos presentes en 8 países con filiales operativas, con compañías operativas. Trabajamos en más de 30 países en proyectos a los que nos llevan nuestros clientes. Trabajamos para más de 500 compañías, empresas o cooperativas y sus ecosistemas de ingenieros agrónomos y agricultores que representan una producción agregada de más de 20.000 millones de euros anuales. Colaboramos muy activamente en ámbitos de formación y de transferencia hacia el sector agroalimentario y hacia sus técnicos. Creemos en la colaboración entre organizaciones, tanto a nivel tecnológico como a nivel de negocio, y estamos muy comprometidos con el impulso de la transformación digital porque creemos que es una herramienta formidable para ayudar a transformar el sector y para ayudar a mejorar el sector en los ámbitos de la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Eso es, digamos, a modo de presentación de lo que hacemos. Sin mucha más, digamos, sin más dilación, pues voy a tratar de hacer una breve diferenciación entre lo que ha sido la agricultura del siglo XX o hasta principios del siglo XXI y el tipo en lo que se convierte el sector agroalimentario, la agroalimentación en este siglo XXI que estamos viviendo y probablemente en lo que está por venir en los próximos años. Estamos pasando
de un mundo en el que lo importante era la producción cuantitativa, los kilos que producíamos, a un mundo en el que lo relevante es la calidad y la producción según demanda. Esto ya no va de kilos, no va de producir muchos kilos, que también, la humanidad somos 8.000 millones de personas, pero es mucho más importante y desde luego los retos de futuro creemos que van por ahí, la calidad de la producción, y en sectores como el de las frutas o de las hortalizas pues se ve muy claramente. La verdad es que cada día los mercados son más exigentes en calidad a todos los niveles. Ese es el reto, ¿no? Estamos pasando de un mundo en el que en el siglo XX hemos mecanizado el sector agrícola y la industria transformadora a un sector en el que lo importante o los retos de presente y de futuro son la automatización y la robotización. De un mundo analógico a un mundo digital, en el que todo tiene que tener un dato digital que refleje la realidad de lo que ha ocurrido en el campo, en la industria, en la logística, en la distribución. Estamos pasando de un sector que en el siglo XX ha sufrido una auténtica revolución gracias a la química. El siglo XX se inaugura con el ciclo Bosch-Haber para sintetizar nitrógeno y poder utilizar los fertilizantes, pues, y luego, bueno, pues un largo etcétera de aparición de los productos fitosanitarios, de toda la química agrícola que ha tenido un auténtico boom en el siglo XX. Bueno, pues estamos pasando a este siglo XXI en el que es muy importante la física, la biología y la ciencia de datos para trabajar con mucha más precisión, para ayudarnos de las capacidades de la naturaleza y para, por medio de robots y por métodos físicos, conseguir lograr algunos de los grandes retos que tenemos en la competencia con las malas hierbas de nuestros cultivos o la lucha biológica contra plagas o contra enfermedades. Estamos pasando de una agricultura en la que era básica el uso masivo de los recursos, del agua, de la energía, de los fertilizantes, en fin, de las semillas, a una agricultura, a un sector agroalimentario en general, donde la eficiencia en el uso de los recursos prima. De una agricultura desconectada a una integración farm to fork, desde el campo hasta el mercado, hasta el plato de nuestros consumidores. Y por último, y no menos importante, de una agricultura, un sector agroalimentario en que lo importante era la rentabilidad económica, sigue siéndolo, a otra en la que además nos tenemos que marcar como objetivos, insisto, además de la rentabilidad económica, que sigue siendo importante, es una parte de la sostenibilidad, tenemos que añadir la sostenibilidad social y medioambiental. Ya no vale solo con producir alimentos y con hacerlo de forma económica, sino además tenemos que demostrar que somos compatibles socialmente y medioambientalmente con el mundo que nos rodea. Y eso hay que demostrarlo y hay que hacerlo con datos. Sector agroalimentario en los medios. Aquí no estoy contando nada que no sepamos. Seguramente todos los que estamos en esta sesión, la verdad es que basta con echar un vistazo a lo que dice Google, haciendo una búsqueda al azar, para encontrarnos cosas de este estilo. El acuífero Bomba que envenena de nitratos el Mar Menor y que está en máximos históricos, ¿no? Pues aparecen noticias de este estilo casi todos los días. O la agricultura es el sector que tiene mayores emisiones de gases de efecto invernadero. La verdad es que no es del todo real. Si nos atenemos a lo que dicen los datos del IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, la verdad es que objetivamente no es así. Pero las noticias que salen en los medios son estas. Y bueno, pues al final cuando se repite un mismo titular o una misma noticia muchas veces acaba siendo verdad, o por lo menos lo es en la percepción de los consumidores, de los ciudadanos, de los votantes. La agricultura intensiva agrava la sequía en México. Todos estos son titulares de noticias de los últimos meses que aparecen en medios masivos. Esto está apareciendo en una sociedad en la que cada día hay una proporción mayor de población urbana y cada día hay una proporción menor de población rural. Y en una sociedad en la que va habiendo una brecha que crece en entendimiento de los retos y de las necesidades y del papel de la agricultura y de la agroalimentación en el mundo en el que vivimos. Bueno, pues digamos esto es lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Esto es lo que estamos viviendo a día de hoy.
Nos encontramos con una cadena, con una red agroalimentaria, una cadena de valor en la que, por una parte, pues tenemos precosecha, tenemos toda la producción primaria, toda la producción en campo. Por otra parte, tenemos la transformación y empaque de esos productos en la industria agroalimentaria. Y por último, tenemos la distribución, la logística, la distribución mayorista, minorista y la llegada hasta los consumidores finales de los alimentos. Digamos, el eje vertebrador de toda esta cadena de valor son los alimentos, que son los que viajan a lo largo de toda esta cadena. A lo largo de esta cadena se utilizan muchos recursos, participan muchos agentes e intervinientes y se toman muchas decisiones. Digamos, si solamente nos fijáramos en la producción primaria, en la producción en campo, pues seguramente en cada campaña de un cultivo tenemos que tomar 20, 30, 40, 50 decisiones que van a marcar el éxito o el fracaso económico de esa producción y también a nivel social o a nivel medioambiental. Para todo ello hacen falta datos, hace falta análisis y hay que tomar esas decisiones con la mejor materia prima posible, con la mejor información posible para que sean exitosas. Estamos hablando de decisiones ligadas a actuaciones de preparación de tierras, de plantación, de labores, de sanidad vegetal, de nutrición, fertilización, de riego, de recolección, de control de personal, en fin, un largo etcétera. Contamos, si habláramos de empaque, pues de nuevo tenemos otra serie de decisiones que tienen mucho que ver con cómo clasifico mis productos, cuántas categorías voy a tener, a qué mercados destino o cómo hago el empaque orientando a qué mercados de destino mis productos agroalimentarios o qué certificaciones de calidad puedo cumplir y, por tanto, cómo lo voy a alinear con lo que se está esperando al final de la cadena. Y, por supuesto, en el ámbito de la logística o la distribución, de nuevo, hay otras muchas decisiones que tenemos que tomar, normalmente con muy poquito tiempo de respuesta, con muy poquita capacidad de reacción. Por tanto, es fundamental que toda esta cadena esté en todo momento perfectamente engrasada, sincronizada, coordinada y en la mayor medida posible muy automatizada o por lo menos que las decisiones, digamos, tengamos mucha información para tomar la mejor decisión de forma muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo, porque estamos hablando de productos que muchas veces son altamente perecederos, hortalizas o frutas que en 24, 48, 72 horas han perdido una parte muy relevante de su valor. Como es lógico, a lo largo de toda esa cadena, pues tenemos que mantener, además de hacer viajar a los productos, tenemos que hacer viajar a la información que va ligada a esos productos. Información de trazabilidad, de inocuidad, de calidad, de seguridad alimentaria. Bueno, todo eso es muy importante y marca, digamos, el éxito de todas estas producciones y transformaciones industriales y comercialización final. Todo ello tratando de lograr esa ansiada sostenibilidad económica, medioambiental y social. Básicamente, si lo traducimos a soluciones que sean capaces de gestionar esta cadena de valor de forma coordinada e integrada, eso se traduce en que necesitamos, para hacer esa integración digital desde la semilla hasta el consumo, se traduce en que necesitamos soluciones de control de producción en campo, soluciones de control de transformación y de empaque industrial, en lo que ocurre en la planta agroindustrial, y soluciones logísticas que nos permitan llegar hasta los mercados finales de destino, controlando en todo momento esos productos que viajan y sus condiciones. Y, muy importante, con una integración de toda esa información. No vale que hagamos la digitalización en islas, tenemos que hacer una digitalización integral, con interoperabilidad de los datos entre campo, transformación y logística, e idealmente con una bidireccionalidad de la información y de los datos. Y además, añadiendo a todo ese puzzle de soluciones, que insisto, tienen que ser soluciones congruentes, coherentes e integradas, toda una capa analítica
que es la que nos permite almacenar información de todas las operaciones que estamos realizando, capturar información de sensores, capturar datos que nos caractericen los procesos de negocio de nuestra cadena de valor y de manera que en tiempo real o de forma diferida seamos capaces de analizar esa información y tomar decisiones operativas, tácticas o estratégicas dependiendo de la profundidad del tiempo del análisis de la información que estemos utilizando y dependiendo de la profundidad del tiempo y del impacto que tengan las decisiones que vayamos a adoptar con ese análisis. Por eso hablamos de decisiones operativas, tácticas o estratégicas. Y esto implica que necesitamos contar con soluciones de análisis de todos esos datos, de analítica Big Data, y que en el futuro o ya en el presente, en varios ámbitos, podamos aspirar a utilizar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, para soportar nuestro negocio. Básicamente, lo que es fundamental cuando hablamos de transformación digital es que las organizaciones, las empresas agroalimentarias, las cooperativas, las industrias, tomen decisiones basadas en datos y en análisis, que sea, digamos, que implantemos de forma efectiva la cultura analítica. Y eso se traduce en adoptar mejores decisiones a partir de analítica descriptiva, que tiene que ver con analizar qué está pasando, con analítica diagnóstica, el por qué está pasando, cuáles son las causas de lo que está ocurriendo, que seamos capaces de predecir el futuro, de anticiparnos qué va a pasar y a partir de esa anticipación, con analítica prescriptiva, definir cuál es la mejor decisión. Yo siempre digo que la mejor organización agrícola o agroindustria es aquella que toma una mayor proporción de sus decisiones basadas en análisis y en datos. Todo lo que no sea tomar decisiones basadas en análisis o en datos seguramente se basa en intuición, que es un buen proxy, es un buen compañero de viaje si no tenemos otra cosa mejor, o simplemente en imaginarnos lo que podría ocurrir, y ahí ya entramos en terrenos mucho más peligrosos, porque seguramente estamos haciendo que nuestro negocio se gestione con aproximaciones demasiado groseras. Insisto en que es muy importante basarnos en análisis y en datos. A día de hoy, cuando hablamos de transformación digital, la verdad es que vivimos en un mundo en el que yo creo que tenemos la suerte de contar con mucha capacidad de sensorización de lo que ocurre a nuestro alrededor, tanto en precosecha como en poscosecha, con sensores y actuadores que miden desde imágenes cenitales, hablamos de imágenes de satélite, hablamos de drones, hablamos de fotografías que podemos tomar en campo, hablamos de tablets o de apps que podemos utilizar en campo para los técnicos agrícolas o para los responsables de finca o los responsables de fertirrigación. Hablamos de automatismos de riego, de fertirrigación, de sensores de ambiente, de temperatura, de humedad, de precipitación, de irradiación. Hablamos también de equipos que están instalados en plantas agroindustriales para controlar el acceso de personal, su cualificación, la asignación de personas por líneas de confección, o hablamos de soluciones de optimización de la producción en planta por líneas de confección, por productividad y, en fin, por muchos parámetros que nos permite a día de hoy la digitalización controlar en tiempo real y de forma diferida, de forma agregada. En el ámbito de los satélites o de los drones, bueno, yo creo que a día de hoy la verdad es que casi nadie se puede quejar de que haya falta de caudal de datos. No solamente tenemos caudal de datos, sino que además tenemos la posibilidad de analizar con herramientas de inteligencia artificial qué son estas imágenes de colores que nos dan los drones o los satélites, algunas de ellas con una extraordinaria precisión. Tenemos satélites que con una frecuencia elevada de actualización nos dan precisiones del orden de 30, 40, 50 centímetros, que yo creo que en agricultura, desde luego, es más que suficiente para analizar muchísimos datos, muchísimos parámetros. Además, nos dan distintas bandas, distintas capas que nos permiten cada una de ellas analizar un parámetro distinto. Bueno, todo ello enlazado con las máquinas, enlazado con los técnicos
agrónomos de soporte y enlazado con los mecanismos de actuación de cada ecosistema productivo, de cada empresa, sus agricultores, sus técnicos, nos puede dar una potencia muy importante de mejorar nuestra producción primaria. La decisión agronómica, yo creo que aquí la verdad es que en estos años estamos pasando a un mundo en el que los ingenieros agrónomos, además de ir al campo, que siempre es sanísimo ir al campo, lo que tienen que hacer es analizar muchos datos, datos objetivos que están llegando desde el campo, desde sensores, desde estaciones meteorológicas, desde sensores de suelo, desde máquinas, desde observaciones de marras, por ejemplo, en cultivos leñosos o en cultivos hortícolas, desde simplemente observaciones que se han hecho sobre operaciones de poda, operaciones de aclareo. Bueno, yo creo que todo ello nos permite tomar decisiones mucho mejores. Yo tengo formación como ingeniero agrónomo y desde luego nos permite tomar decisiones mucho mejores, anticiparnos a posible aparición de enfermedades fúngicas o de insectos y que nos permita tomar decisiones mejores sobre el cultivo. Ya digo que aquí hay todo un área de potencial de generación de valor que tiene que ver con esa mejor recomendación agronómica y además tiene que ver con el enlace de la recomendación agronómica y las tareas que se ejecutan a posteriori. Saber si la recomendación agronómica se corresponde con lo que luego se ha hecho en finca y a su vez nos permite acelerar el círculo virtuoso del aprendizaje y de la mejora continua. Cuando hablamos de operaciones de campo, de tareas, de control de personal, de aplicación de insumos, esto se relaciona de una forma muy íntima con la recomendación agronómica y nos permite hacer un control muy preciso de todo lo que se está produciendo en el campo y relacionarlo por medio de ratios, por medio de cocientes, con el resultado final de nuestro cultivo, de nuestra campaña, que al final creo que es una forma muy práctica, muy útil de medir la eficiencia. Esto no va solamente de kilos o no va solamente de kilos por hectárea, sino de cuántos kilos he obtenido en función de la cantidad de fertilizante que he aplicado o del agua que he aplicado o de la energía o de los recursos humanos que he invertido en esa operación o directamente en función del número de dólares o de pesos que he utilizado económicamente para llegar a esa producción. Toda esta digitalización nos permite mejores previsiones y planificación de nuestros cultivos, donde podemos estimar la cosecha por semanas, por calidades, por fincas de producción, por predios. Nos permite predecir el volumen y la calidad de esas cosechas, lo cual a su vez nos permite enlazar con la fase de comercialización, con los compromisos que estamos estableciendo con los consumidores, con los clientes finales, los mercados de destino. Nos permite predecir fechas óptimas de recolección en función de criterios cualitativos o en función de el cumplimiento de programas de comercialización con retailers que nos están comprando nuestras cosechas. Nos permite predecir el punto óptimo de madurez, nos permite programar cultivos. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en los cultivos de recolección continua o particularmente importante en los cultivos hortícolas de hoja o en berries, donde la programación de cultivos se hace fundamental para cumplir con los compromisos que tengamos con nuestros clientes finales, ¿no? Evidentemente, con toda la digitalización del campo, nos podemos permitir hacer un análisis técnico-económico de los cultivos en el que hagamos ratios, en el que hagamos cocientes que nos permitan saber qué fincas o qué recintos o qué cultivos son los mejores y cuáles son los peores en función de la productividad del agua o de la productividad de los fertilizantes o de la productividad de la mano de obra o simplemente comparar con decisiones agronómicas entre unos cultivos y otros que puedan ser asimilables a nivel de segmentación estadística y que nos permita obtener aprendizajes. La verdad es que la comparación entre cultivos o entre operaciones similares es uno de los mejores métodos que existe para acelerar la mejora continua. Cuando se pone blanco sobre negro una segmentación de fincas que hacen cosas parecidas, normalmente lo que acaba ocurriendo es que salen 5 segmentos donde el primero es el que hace las cosas mejor al nivel de los ratios que nos hayamos fijado y el quinto es el que hace las cosas peor. Entonces ahí se pueden obtener aprendizajes muy interesantes de cuáles son los factores
más impactantes en que los cultivos que están en el segmento 1 estén ahí y por qué los que están en el segmento 5 no están ahí y por tanto qué deberían hacer para llevarlos arriba, ¿no? Contamos con experiencias particularmente enriquecedoras en fin, yo diría que inspiradoras en este sentido, en el que estamos ayudando a ciertos ecosistemas productivos de hortícolas a mejorar en un 30% en términos económicos en el plazo de 3 años. Lo cual, bueno, yo creo que está bastante bien, la verdad, cuando conseguimos hacer este tipo de proyectos con datos. Entre otras cosas porque animan a los ecosistemas productivos, a los técnicos agrícolas, a los agricultores, a las empresas, a seguir invirtiendo en la digitalización y en los datos. Muy importante el alineamiento de la oferta y la demanda. La verdad es que esto de producir en agricultura un cultivo y ya veremos cómo se comercializa o a quién se lo vendemos o cómo lo vendemos, la verdad es que yo creo que forma parte del pasado. Tenemos que ir pensando cada vez más. Yo creo que hoy en día son mayoría las empresas que planifican un alineamiento de oferta y demanda y que buscan cubrir ventanas de mercado, ventanas de calendario, ventanas de calidades que ciertos mercados están demandando. Y cada explotación agrícola, cada industria agroalimentaria, cada ecosistema productivo se orienta a cubrir nichos de mercado que es lo que le dan la razón de ser a esa industria agroalimentaria. Muy importante el alineamiento de la oferta y la demanda, entre otras cosas porque si sobreproducimos o si infraproducimos, podemos generar roturas de mercado, roturas de cadena de aprovisionamiento o podemos generar excedentes con el impacto que tiene en precios y en rentabilidad de nuestras actividades. Fundamental este alineamiento de oferta y demanda, lo cual se basa en datos. Muy importante también la inteligencia de mercados, que sepamos nuestros productos a qué mercados van, a qué estados llegan, a qué ciudades, a qué tipo de consumidores están llegando, qué tipo de canal de distribución está sirviendo para la distribución de nuestros productos o incluso cuáles son los momentos de consumo y las razones por las cuales se consumen nuestros productos. Ya sabemos que en la Super Bowl se consume mucho guacamole y ya sabemos que en ciertas fechas significadas se consumen muchas flores en muchos mercados, pero hay muchísima inteligencia de mercado, muchísima inteligencia de datos que nos permitirían, desde la perspectiva de las industrias agroalimentarias y los negocios de producción agrícola, alinearnos mucho más con lo que están demandando esos mercados, ir a aquellos mercados que nos resulten más interesantes por proximidad, por calidad, por variedades demandadas o por la razón que sea, o por la certificación de calidad que somos capaces de conseguir. Bueno, yo animo en fin, que profundicemos en estas vías, ¿no? Muy importante, la eficiencia Eco2 económica y ecológica desde la planta o la semilla y hasta el mercado. La verdad es que cuando trabajamos en el mundo de la mejora del sector agroalimentario con datos, yo diría que más del 80 o más del 90% de las decisiones que podemos mejorar, mejoran económicamente y mejoran a nivel de sostenibilidad medioambiental. Cuando utilizamos menos fertilizantes para producir la misma cantidad de producto, o menos agua, o menos energía, o menos transporte, o estamos reduciendo el destrío del producto que no sirve para nada, o estamos reduciendo la pérdida alimentaria a lo largo de la cadena, o cuando reducimos envases o embalajes, en todos esos casos se está produciendo una sinergia tremendamente virtuosa entre sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Creo que tenemos que potenciar muchísimo más este concepto, medirlo, ejecutar las acciones de mejora y contárselo a nuestros consumidores, porque nuestros consumidores están deseosos de saber que estamos mejorando la sostenibilidad medioambiental de la producción, transformación y comercialización. Supongo que ya dan por supuesto que el propio sector se preocupa por su sostenibilidad económica, pero si además estamos mejorando la sostenibilidad medioambiental, lo tenemos que contar, tenemos que medirlo y contarlo.
Y aquí es donde aparece el consumidor 4.0. Contamos con consumidores que son, como diría Harari en sus libros, en su libro Sapiens, para quien lo haya leído, somos simios curiosos, que queremos muchos más datos y mucha más información de casi todo. Llevamos en nuestras manos móviles que son capaces de leer códigos QR que a su vez son capaces de arrastrar cualquier cantidad de información que queramos poner ligada al producto y que cualquier consumidor puede leer con un móvil y puede extraer muchísima información. Bueno, yo creo que estamos en ese momento de tránsito en el que hasta ahora, si queríamos transmitir una imagen amable a nuestros clientes finales, pues utilizábamos bolsitas y presentaciones como las que vemos a la derecha, que están muy bien y que seguramente hay que seguir utilizando, pero ese no puede ser el único método que tengamos de generar una impresión o de transmitir datos a nuestros consumidores finales. Tenemos que utilizar los medios digitales y eso implica poner en contraste el dato, que es lo que va a través de los medios digitales o que va de forma, digamos, muy amplificada, con muchísima potencia, con muchísima profundidad de información, con el relato, que al final es lo que acabamos transmitiendo con esa presentación, que está muy bien, insisto, no hay que renunciar a ello, pero creo que se va quedando corto. Tenemos que aspirar a algo más. Tenemos que hacer lo mejor que sepamos para producir de la mejor forma posible y transformar y comercializar, y tenemos que presumir, tenemos que contar a nuestros consumidores cómo de bien hemos hecho ese proceso productivo como un mecanismo de diferenciación a medio y largo plazo de nuestros productos frente a otros. Para hacer todo esto realidad, pues hacen falta soluciones digitales que conviertan en realidad la promesa de la transformación digital. En el caso de nuestra compañía, pues contamos con soluciones que gestionan operaciones de campo, pues contamos con soluciones como Efemis, que gestiona operaciones de campo a nivel de mano de obra, a nivel de insumos, a nivel de control de calidad, y que básicamente cuenta con soluciones, con apps para todo lo que tenga que ver con operativa de campo, con soluciones web que tiene que ver con operativa digamos, de oficina, y que integra a todos los agentes participantes en esta cadena de valor, a agricultores, a técnicos agrícolas, a industrias auxiliares que proporcionan insumos al sector agrícola, a la propia empresa o cooperativa que está al final de la cadena de producción primaria. Bueno, pues digamos, con todo ello lo que conseguimos es una mejor gestión de las operaciones, una planificación y órdenes de trabajo, digamos, todo lo que tiene que ver con una gestión de los cuadernos de campo, todo lo que tiene que ver con la gestión técnica de cultivos, la obtención de reportes automáticos, en fin, digamos que somos capaces de mejorar la captura y la gestión y el análisis de los datos, de producción primaria. Contamos además con soluciones que se integran con las anteriores, con las de producción primaria, en el ámbito de empaque, que tiene que ver, bueno, contamos ahí con una suite de soluciones que se llama RP Agro y que engloba gestión de almacenes, control de producción en planta, control de costes, contabilidad, control de personas y sus tareas en planta industrial, todo lo que tiene que ver con confección, con picking, packing, almacenamiento, expediciones, digamos, todo lo que hace una industria agroalimentaria. Y básicamente con todo ello lo que conseguimos es un mejor control de calidad, un mejor control del empaque, de la trazabilidad, evidentemente, que viene desde el campo, porque aquí es muy importante que todo esto sea un continuo, y todo ello con operaciones, con control en tiempo real, con optimización de las operaciones industriales y minimizando algunos indicadores clave, como pueda ser el de la pérdida alimentaria o como pueda ser el uso de plásticos o la optimización o la minimización del uso de envases o embalajes. Luego, en las operaciones logísticas, una vez que contamos con esos productos ya listos para embarcarse en un camión, en un barco o en cualquier medio de transporte, pues digamos, contamos con soluciones que permiten hacer una trazabilidad perfecta a lo largo y ancho del mundo. De hecho, a día de hoy, pues gestionamos más de 30.000 contenedores monitorizados al año, controlando temperatura, humedad, iluminación,
atmósferas controladas, de forma que en el caso de que se produzcan incidencias, pues conozcamos las causas, lo sepamos con antelación, seamos capaces de reclamar a las compañías aseguradoras en caso de que proceda o a las compañías navieras, y además seamos capaces de anticiparnos ante posibles incidencias frente a nuestros clientes finales. Digo que seamos capaces de anticiparnos de posibles incidencias y, por tanto, suministrar a esos clientes a los que no dejemos, digamos, infraservidos. Aquí estamos hablando de la optimización de la operativa logística, de la monitorización en tiempo real, de la analítica avanzada de las cadenas de logística post cosecha a lo largo y ancho del mundo, y, por supuesto, de aspectos como la gestión documental y trazabilidad, que va ligada a las propias frutas y hortalizas que se mueven por el mundo. Muchas veces esa gestión documental y trazabilidad, cuando es analógica, cuando es en papel, cuando no es suficientemente ágil, pues genera problemas en frontera que no son menores. O sea, aquí estamos hablando de aportar valor real basado en los datos. Por último, y no menos importante, y digamos, una vez que hemos cubierto la cadena llegando hasta el mercado de destino, es muy importante analizar toda la información que sea prunarla con múltiples fuentes de datos externos, que pueden ser de precios de mercado, que pueden ser de productos fitosanitarios autorizados, de meteorología o de condiciones de transporte o de demanda en tiempo real de los mercados. Bueno, pues de ahí se puede obtener muchísima inteligencia de negocio, se puede llegar a aplicar la inteligencia artificial agroalimentaria y nos permite a lo largo del tiempo almacenar datos de nuestro negocio y mejorar de forma progresiva en todos nuestros procesos operativos para ser más eficientes, para ser más sostenibles y para ser más competitivos. Para todo ello hace falta un ingrediente fundamental que tiene que ver con el profesional agroalimentario, que yo creo que ha evolucionado mucho, yo creo que está evolucionando mucho, que tiene que ser un profesional analítico y digital, que sea un profesional comprometido, con responsabilidad constante, con vocación aprendedora. El mundo en el que vivimos hoy, en gran parte por la digitalización y por otras muchas tecnologías, no es el mismo en el que vivíamos hace 10 años y no es el mismo en el que vamos a vivir dentro de 10 años. Tenemos que aprender a aprender y tenemos que aprender a extraer el máximo valor de los datos. Tiene que ser un profesional muy diverso. El tipo de profesionales agro que tenemos hoy ya no es el mismo que teníamos hace años. Tiene que haber diversidad de nacionalidades, de género, a muchos niveles, porque el mundo en el que vivimos es cada día más global y tenemos que aprender a trabajar con personas muy diversas. Necesitamos profesionales creativos, flexibles, que sean capaces de reaccionar ante situaciones cada día más complejas, que sean capaces de orquestar una cadena de valor que, ya digo, cada día es más sofisticada y más compleja, con capacidad de innovación, con iniciativa, con capacidad de colaboración y con resiliencia. Bueno, estos son algunos de los atributos de los profesionales que queremos, que buscamos y que, ya digo, en este mundo digital, en este mundo de transformación digital del sector agroalimentario, pues queremos construir. Simplemente por dar alguna idea o algún orden de magnitud de cuál es el impacto de esto de implantar soluciones digitales integradas en la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? Desde un punto de vista de eficiencia económica o desde un punto de vista de sostenibilidad. Bueno, pues la verdad es que en nuestra compañía, en los últimos, bueno, creo que fue el año pasado o hace un año y medio, hicimos un análisis de qué había ocurrido con clientes, con empresas donde habíamos implantado soluciones en los últimos 10 años, qué había ocurrido en los primeros 3 años de rodaje de esas soluciones integradas digitales. Y la verdad es que el resultado yo creo que fue francamente esclarecedor. Esto es sobre un conjunto de clientes bastante amplio, con significación estadística. Básicamente había habido una mejora en los ingresos del 34,8% en cuanto a facturación, lo cual puede ser por muchas razones. Puede ser simplemente porque han contratado más y mejores comerciales o porque se han expandido en su negocio, pero no forzosamente implica eficiencia. Pero cuando miramos la cifra de mejora del EBITDA,
que es de un 74,3%, vemos que hay 40 puntos por encima del crecimiento de la facturación, lo cual, eso sí es un indicador de eficiencia. Ahí sí que hay una mejora muy clara de eficiencia que viene de muchos pocos, que viene de muchas pequeñas operaciones donde vas limando aquí y allá unos céntimos y al final de la cadena, y gracias a esa coordinación y orquestación digital de toda la cadena, se reducen errores, se mejora la calidad, se reduce la pérdida alimentaria, se reduce el uso, digamos, indiscriminado de ciertos insumos, de fertilizantes, de agua, de energía o de envases y embalajes, se optimiza el uso de la mano de obra, en definitiva, se mejora la eficiencia, que eso es, yo diría que es una mejora bastante impactante. Si tomáramos como ejemplo una compañía agroalimentaria que factura 50 millones de dólares, pues el hecho de mejorar en un 74% su EBITDA, suponiendo que el EBITDA fuera de un 10%, tampoco estoy hablando de un EBITDA demasiado estratosférico, pues estaríamos hablando de una mejora de casi 4 millones de dólares al año en EBITDA. Bueno, yo creo que son cifras bastante serias. Además de eso, el impacto en sostenibilidad medioambiental y social hay que medirlo. Esto no vale solamente con contar una historia muy bonita, muy inspiradora, muy ilustrativa, sino que además hay que medirlo y hay que convertirlo en números. Y ya que las Naciones Unidas han hecho un trabajo de generar 17 objetivos de desarrollo sostenible que se desglosan en 169 indicadores, pues la verdad es que en el caso de nuestra compañía, pues hemos apostado por hacer un seguimiento de esos indicadores y extraer de todos los datos operacionales de la cadena agroalimentaria de cada cliente, convertirlo en KPIs, en indicadores que reflejen esa mejora de sostenibilidad medioambiental y social, que además, por cierto, cuando lo hacemos de esa manera, es mucho más fácil de contar al mercado de destino, porque estamos hablando de objetivos y de indicadores que son comúnmente aceptados, que, digamos, se comparten a nivel mundial. Bueno, yo creo que aquí encontramos cosas, cuando lo medimos de forma efectiva en clientes, en empresas, pues encontramos cosas que son muy inspiradoras y muy motivadoras para seguir mejorando. Entre otras cosas, cuando a alguien se le pone un panel de mando delante y se le facilita que mejore, normalmente lo que ocurre a continuación es que mejora, porque con datos es mucho más fácil. Bueno, beneficios de la red agroalimentaria digital, de la transformación digital en este sector, pues yo diría que se resumen en eficiencia en costes de insumos de todo tipo, de recursos como mano de obra o maquinaria, en eficiencia logística, lo cual se traduce normalmente en menor uso energético y otra serie de aspectos. Eficiencia por simple sincronización de la red agroalimentaria, hay menos errores, la información viaja de forma más rápida, más precisa a las personas que de verdad tienen que tomar las decisiones o que tienen que llevar a cabo las acciones. Se reduce la pérdida alimentaria. Cuando hablamos de ámbitos como el de las frutas y hortalizas, la pérdida alimentaria a nivel mundial está en el entorno del 40 o del 50%. Pérdida más desperdicio alimentario, por decirlo con propiedad. Y si hablamos solo de pérdida alimentaria, es decir, aquellas frutas o hortalizas que han sido recogidas en el campo, pero no llegan al mercado de destino, ni siquiera pueden ser comercializadas, estamos hablando de porcentajes por encima del 20 o del 25%. Por tanto, ahí tenemos ámbitos de muchísima oportunidad de mejora. Adaptación de la oferta a la demanda, que de nuevo puede estar ligado a lo anterior. Cuanto mejor adaptación tengamos de oferta a demanda, probablemente tendremos menor pérdida alimentaria. Pero es que además eso nos permite segmentar mucho nuestra oferta. Nos permite adaptar cada categoría, cada producto, cada calidad, cada variedad a un determinado segmento de clientes, segmento geográfico o segmento adquisitivo o del tipo que sea, ¿no? Mejora de valor percibido por el consumidor, todo lo que sea aportar datos a nuestros productos permite que nuestros consumidores tengan un vínculo digital, un vínculo de datos, de información con nuestros productos. Tenemos que contar qué son nuestros productos y por qué son buenos.
nos permite reducir impactos ambientales, y ya he hablado sobre ello, incluso ir a conceptos como agricultura regenerativa, que de nuevo es interesante que lo adoptemos, pero tan interesante como adoptar modelos de agricultura regenerativa es contárselo al mercado. No nos quedemos en saberlo solo nosotros. Vamos a contárselo a los consumidores porque a lo mejor están dispuestos a pagar más por ello o a fidelizarse con nuestros productos. Y muy importante también el impacto social. Si estamos generando empleo de calidad, empleo estable, si estamos generando mayor valor añadido en el territorio o vertebración de ese territorio con población que puede vivir ahí, y si estamos generando relevo generacional, necesitamos contarlo, necesitamos hacerlo y contarlo, y eso se cuenta con datos. Algunos consejos son pequeños consejos en esto de la transformación digital. Cuidado con el gurú. Seguro que todos recibirán muchas visitas, muchas llamadas, muchas comunicaciones de personas que venden tecnologías con nombre de tecnología, del estilo de Big Data o del estilo de blockchain o del estilo de IoT. Bueno, tengamos cuidado cuando las tecnologías no hablan de nada más que de sí mismas, porque las tecnologías tienen que hablar de resolver problemas, no tienen que hablar de sí mismas, tienen que hablar de qué aportan al sector agroalimentario, qué aportan al negocio, cómo mejoran sus números, su economía o cómo mejoran los impactos en el entorno. Y eso es lo verdaderamente importante. Y con eso, bueno, la tecnología es un medio, no es un fin. Yo creo que esa es la moraleja. Y por último, y como consejos, pues yo recomendaría mucha vocación de colaboración, colaboración con agentes externos, colaboración con terceros y de integración digital, de interoperabilidad, de mucho intercambio de datos e información de todas las soluciones. No nos conformemos con la transformación digital en islas, eso no es verdadera transformación digital. Hay que aspirar a la transformación digital integral, en que los datos nacen digitales y viajan digitales hasta el final de la cadena y vuelven también en forma digital el feedback que tengamos desde el mercado. Muy importante esa colaboración e integración digital entre todos los agentes de la cadena, por supuesto, dentro de la propia empresa también. Digamos, rompamos los silos departamentales de la empresa, del ecosistema productivo agroalimentario. Y con eso, bueno, yo creo que finaliza mi presentación y por supuesto encantado de compartir y de debatir o de intercambiar ideas u opiniones con cualquiera que esté asistiendo a la sesión. Y dejo de compartir la presentación para no aburrir con más slides. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y abrimos pues el compás de las preguntas y de las respuestas. Por aquí tengo una pregunta. ¿Por qué es tan importante la integración de todos los actores del ecosistema agropecuario, las empresas de industrias auxiliares, el packing? ¿Por qué es tan importante la integración? Bueno, yo creo que esto tiene varias respuestas, pero por ejemplo, si lo analizamos desde una perspectiva de trazabilidad alimentaria o de calidad, es bastante evidente. El producto es el mismo desde el principio hasta el final de la cadena y sufre muchas manipulaciones y transformaciones que dependen de distintos tipos de agentes. Por tanto, es fundamental que esos agentes compartan esa información. O sea, es muy complicado hacerlo de otra manera. Eso por una parte. Luego, por otra parte, porque cuando analizamos la cadena por eslabones, por ámbitos de generación de valor, podemos estar cometiendo errores importantes. Y voy a poner un ejemplo que además es un ejemplo real y que lo hemos visto en muchísimos casos. Alguien puede tener dos parcelas de cultivo para el mismo cultivo. En una de ellas produce 80 toneladas por hectárea y en otra produce 100 toneladas por hectárea. Cualquier, digamos, ojo no demasiado afinado podría decir que la buena es la de 100 toneladas por hectárea. Pero si resulta que la de 80 toneladas por hectárea genera un destrío en la fase posterior de transformación industrial del 5% y la de 100 toneladas por hectárea genera un destrío del 30%, resulta que la de 100 toneladas por hectárea es claramente peor.
porque estamos invirtiendo más insumos en producir esas 100 toneladas por hectárea, que no se producen gratuitamente, seguramente estamos poniendo más fertilizantes, más agua, más mano de obra. Además, vamos a poner más costes para el transporte y la manipulación hasta esa primera segmentación en la planta agroindustrial de esas 100 toneladas para al final acabar comercializando 70 toneladas, mientras que la de 80 toneladas por hectárea en producción primaria acabaremos comercializando 75 toneladas. Eso es suponiendo que tengan las mismas calidades. Si además la de 75 toneladas tiene mejores calidades, puede que el resultado económico de esa segunda finca sea muchísimo mejor que el de la primera. Y es, insisto, solo por poner un ejemplo ilustrativo, pero se me ocurren muchísimos ejemplos más. Cuando hablamos de impacto medioambiental u otros aspectos, de nuevo es muy importante compartir la información en toda la cadena. No sé si con eso responde la cuestión o la duda, ¿no? Sí, esperemos si tiene alguna otra observación que haga la pregunta. Moisés Carazas nos hace una pregunta. Buenas tardes. ¿Se tiene integración con SCADA, SCADA? Nos las dejo ahí. Sí. Nos... Básicamente, bueno, disculpad por los acrónimos, pero básicamente los SCADA son los sistemas vinculados a cualquier industria alimentaria, a los equipos, a los bienes de equipo industriales o a equipos, por ejemplo, como cabezales de fertirrigación que pueda haber en campo, nos referimos a SCADAs también, incluso hablando de maquinaria, que son, vamos a decir, software ligado íntimamente a el equipo o la máquina y que normalmente recoge los parámetros de funcionamiento de esas máquinas. Normalmente es muy útil, muy práctico integrar esos sistemas SCADA, esos sistemas que controlan la propia máquina con los sistemas de gestión. Por ejemplo, en el caso de una máquina de fertirriego, que hace el fertirriego automatizado en el invernadero o en campo, resulta muy útil y muy práctico que las cantidades de agua que esté utilizando en cada sector de riego o de fertilizante que esté siendo inyectado a través de los inyectores, pues se transmitan al sistema de gestión y que en ese sistema de gestión se puedan convertir en costes, se puedan convertir en pedidos de reaprovisionamiento o se puedan convertir simplemente en analítica de costes unitarios por kilo producido en la cosecha posteriormente que se ha generado en ese sector de riego que está siendo regado con esa máquina de fertilización, por poner un ejemplo. Pero vamos, podríamos poner muchos más ejemplos de los SCADAs y su utilidad y el porqué de integrarlo. Otra pregunta de Patricio Pérez. En el mundo hortofrutícola, ¿cuáles serían los KPIs más importantes de sostenibilidad que debemos de implementar? KPIs de sostenibilidad en el mundo hortofrutícola. Bueno, yo diría que hay algunos muy evidentes, como pueda ser el uso de agua o como pueda ser el uso de fertilizantes o como pueda ser el uso de plástico a lo largo de toda la cadena o de energía, también relevante. En el ámbito de lo social, normalmente es muy importante sacar indicadores que hablen de trabajo digno, de evitar el trabajo infantil, igualdad de género. Y luego en el ámbito digamos, del transporte, podríamos estar hablando de emisiones de CO2 por tonelada transportada. Y luego, muy importante, y lo he mencionado en 2 o 3 ocasiones a lo largo de la presentación, la pérdida alimentaria. La pérdida alimentaria yo diría que debería ser un gran enemigo de todos, porque realmente casi nadie gana con la pérdida agroalimentaria y realmente está mermando nuestras cuentas de resultados y está mermando la sostenibilidad medioambiental del sector agroalimentario. Por tanto, la pérdida alimentaria yo diría que es fundamental medirla y eso se mide a lo largo de toda la cadena. O sea, es muy difícil medir solamente en un eslabón. Eso se ve por balance de masas, de cuánto he recogido en el campo y cuánto llega al final al mercado. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de Moisés Sí. con respecto a la escada y dice si se integran con Ispatec.
Sí, sí, o sea, de hecho, a ver, quiero decir, SCADAs hay tantos como fabricantes de máquinas que tengan software embebido. Entonces, digamos que tenemos integración con una buena cantidad de fabricantes y conceptualmente estamos siempre abiertos a tener APIs, a tener, vamos a decir, conectores que reciban y envíen información hacia esas máquinas de diversos tipos que funcionan en ese ecosistema productivo. Por tanto, la respuesta es claramente sí, aunque bueno, hay que ver qué tecnología utiliza cada máquina y cómo de integrable es el otro lado. En la parte de las soluciones de Hispatec la vocación es muy clara, es así integrar con equipos externos y con soluciones externas. Por ejemplo, con, no sé, con Global Gap, por decir algo, que es un gran certificador de calidad alimentaria del sector. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. Si no, damos, mm, o alguien quiere participar de forma oral y hacer algún aporte, pues con muchísimo gusto podemos abrir los micrófonos. Sí, por supuesto. Creo que no hay. Eh, entonces, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la información que seguro va a ser muy útil para nuestros socios. De igual forma, posterior a este evento, se les va a mandar un correo a todos los participantes con sus datos. Por si alguien no se animó a hacer la pregunta, pues va a ser el momento ahí de hacerlos y tener sus contactos. Muchísimas gracias. Pues damos por terminado este exitoso webinar, esta capacitación. Y pues por nuestra parte, pues sería todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Estefanía, y muchas gracias a todos los asistentes que, bueno, siempre son la sangre de estos eventos, son la vida de estos eventos. Muchas gracias y a su completa disposición. Muchas gracias e igualmente. Muy buen día. Hasta luego. Buen día.